Ricardo, un gusto y gracias por estar con nosotros. Sintéticamente, a la audiencia, le gustaría conocer en concreto qué motivó este episodio de amenazas como evidentemente un hecho que se visibiliza en nuestro medio que no deja de ser absolutamente preocupante, sino que preocupa mucho, sobre todo al ámbito periodístico. ¿Qué pasó? Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Nosotros en el 2021 habíamos recibido por parte de algunos funcionarios del Servicio de Cantinas Militares las denuncias que se habían presentado tanto al Ministerio de Defensa como a Crimen Organizado por una serie de situaciones que se podrían tipificar como corrupción en cantinas militares. Nosotros publicamos esa denuncia. Allí, por supuesto que, bueno, desde esa fecha hasta hoy hemos sufrido una serie de mensajes que nos venían llegando diciendo que todo eso era mentira, que había elementos falsos, que nos estábamos dejando llevar por funcionarios malintencionados, hasta que en este año el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y una investigación interna del Ministerio de Defensa Ujú. confirma aquellas denuncias, el tenor de aquellas denuncias. Y bueno, y a partir de allí esto generó, por supuesto, un malestar en algunos de los sectores involucrados, que además se suman a otras denuncias que nosotros veníamos realizando. Y bueno, de alguna manera el mensaje que se hizo llegar fue decir, bueno, estamos al tanto de tus vínculos familiares, estamos a tanto posiblemente saber quiénes son tus fuentes. Y bueno, uno que anda en estas cosas, cuando llega ese tipo de mensajes, ya más o menos entiende de qué se está hablando. En concreto, las denuncias vinculadas a irregularidades en cantinas militares han tenido su andamiento, es decir, han sido bien recibidas, han tenido un desarrollo de investigación a nivel de la justicia que haya generado inquietudes subterráneas para llegar a intimidaciones y amedrentaciones contra ti. Sí, porque ahí lo que hay que entender es esto. En el universo militar, cuando una autoridad, por ejemplo, como en este caso, se comprueba una irregularidad en su gestión, ¿qué es lo que se suele hacer? Una serie de sanciones, un arresto a rigor, Ujú. en el peor de los casos más severos, un traslado de destino, que a veces eso impacta salarialmente y en la carrera militar, pero tiene la paradoja de que el delito que se puede tipificar como delito, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ya queda como saldado. Lo que pasa que con estas denuncias que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratifica y la Comisión de Investigación del Ministerio de Defensa investiga, amerita, por ejemplo, que la Fiscalía de Crimen Organizado pudiera pedir la formalización de los implicados por delitos ordinarios, digamos. Y claramente que si además a esta situación tomó Estado público, en particular por los artículos que nosotros escribimos, bueno, por supuesto que esto ha generado y genera varias iras. El periodismo de investigación en este país está comenzando a sembrar este tipo de acciones. ¿Te parece a ti? Sí, a mí me parece que lo que viene pasando, por un lado, es que esto dicho en tono irónico, hemos tenido la fortuna de una gestión de gobierno que nos ha dado a los periodistas de investigación un sinfín de material para trabajar, ¿no? Por eso digo lo de la ironía. Pero es cierto que han habido tantos elementos, hay tantos elementos que de alguna manera nos han dado un poco, bueno, de ese perfil de nuestro trabajo. Pero además, porque nuestro trabajo está cobrando una relevancia interesante por algo que en realidad siempre debió ser así, pero bueno, ha costado que la sociedad uruguaya lo asimilara. Y es que nuestras denuncias van más allá del debate político. ¿A qué me refiero? Sí. Que cuando había una denuncia, por ejemplo, por corrupción o por determinados problemas de gestión, eso quedaba en la arena del debate político, ¿verdad? Se discutía las posibles facturas políticas y las posibles ventajas que se podía sacar desde el punto de vista político electoral incluso, ¿verdad? Y el periodismo de investigación de alguna manera viene a decir, no, pare un poquito.
acá tenemos un problema del estado de salud de la democracia y de las instituciones que va más allá del gobierno de turno y que va más allá de los debates políticos que ustedes tengan. Y creo que eso está empezando a pasar, eso está empezando a tener otra relevancia, pero por supuesto también eso está generando este tipo de respuestas. Hace menos de una semana el colega Eduardo Preve, bueno, en este caso dicen que la alegría va por barrios, pero de alguna manera también a mí me parece que es una buena dosis, es una buena inyección para que el periodismo de investigación se sienta revitalizado, por decirlo de alguna manera, más allá de los costos personales que esto pueda tener o no. En ti concretamente esto, a partir del momento de que tú has tomado conciencia y te has enterado de estas amedrentaciones, de estas amenazas, ¿ha cambiado tu vida? No, no, a ver, yo amenazas por esta situación y desde estos ámbitos y mensajes subliminales para buenos entendedores, vengo recibiendo desde hace 2 años. Lo que nunca había pasado, y eso sí generó la alarma, es que se hubieran a investigar mi entorno familiar. Ujú. Entonces esto es como todo, mientras es un problema personal entre el periodista y los involucrados, bueno, yo te diría que está hasta dentro de las reglas de juego. Pero ya cuando empieza a circular información que te dan elementos de que se investigó tu familia y todo lo demás, hemos tomado las medidas de precaución necesarias. Yo aprovecho el espacio brevemente, Sí, dime. Almendra, para agradecer públicamente, en una conversación en realidad que fue telefónica y de carácter privado, pero un poco para que se vea un poco la magnitud que ha estado tomando esto, y ha sido por parte del subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, que se puso a las órdenes para cualquier eventualidad. Por supuesto que me dijo, bueno, en realidad para que el Ministerio del Interior accione alguna medida de protección, usted debería formalizar la denuncia, elemento que no voy a hacer, pero bueno, quería destacar ese gesto y además un poco también para medir o para que se pueda medir el impacto que todo esto ha tenido, ¿no? ¿Qué lectura haces tú? Me interesaría tu opinión del contexto que se relaciona estrechamente con la ideología mafiosa, porque de alguna forma lo que te ha pasado a ti no hace más que reflejar, proveniente de la casta militar, una ideología mafiosa, que también puede venir de una tienda política, de una tienda partidaria, del crimen organizado. Es decir, todo este ambiente electoral, esta campaña electoral con el caso de Orsi, lo de Romina Celeste, todo este verdaderamente es un contexto complejo y se nota que es muy voraz, obviamente. ¿Qué lectura haces de este contexto a nivel periodístico? Bueno, mira, para empezar por lo que motivó todas estas cosas, aquí hay un claro elemento. Muchos de los personajes involucrados en la situación de cantinas militares, en una situación bastante compleja que ya vamos a trabajar un poquito más que hace al hospital militar. Eh, todos los nombres que aparecen involucrados en denuncias tienen un elemento común y es que ella de pertenecer a lo que se podría denominar en su momento eran cuadros militares, hoy son cuadros políticos de Cabildo Abierto. Ujú. Eh, yo no he insistido mucho con el tema Cabildo Abierto, primero para no ponerlos en ese lugar de victimización que ellos se suelen hacer, y además por lo que te decía, porque yo quiero sacar del debate político situaciones que son irregulares. En realidad, que esté involucrado militares de Cabildo Abierto, que estén involucrados gente del Partido Nacional, el Partido Colorado del Frente Amplio, en términos absolutos, parecería casi lo mismo. El otro tema que hay que entender es que los militares, a diferencia del resto de la sociedad, son personas que se jubilan tempranamente. Ujú. Muchos de ellos se dedican al mundo empresarial. Por ejemplo, el representante del astillero de Vigo, Cardama, es un ex integrante de la Armada que fue el que le presentó a Rivera Elgue este magnífico negocio de la construcción de las dos lanchas OPB para la Armada Nacional. Eso vino de la mano de un empresario y no es casual que haya venido a Rivera Elgue.
Nosotros en estos días con un colega de la revista vamos a publicar un artículo que trae nuevos elementos sobre Gonzalo Aguiar, una persona que tomó estado mediático porque fue asesinado por su pareja, convengamos que es una cuestión muy excepcional, pero que de alguna manera, si uno sigue la trayectoria de Gonzalo Aguiar, viene un poco en el sentido de lo que vos decís. Porque ahora todo el mundo parece que se dio cuenta, desde el mundo empresarial se dieron cuenta que era un chanta, a pesar de que todo el mundo decía, él no era un empresario como nosotros, pero manejaba plata, trajo una inversión millonaria, pero ahora parece que los muchachos se dieron cuenta que no era un empresario común. Y todos los políticos que se abrazaron, que fueron los Ahí, que consiguieron, ¿no? Que consiguieron los permisos, en realidad uno puede decir, está bien, en un país con la economía uruguaya, con necesidad de desarrollarse, cierran los ojos y ante la inversión se abrazan a una culebra, diría Don Mujica, y después parecería que se dan cuenta que es lo que había atrás. Yo del todo no creo eso. No creo porque además, si uno mira con atención, efectivamente hay una mirada que es en algunos de indiferencia y en otros de estas cosas en Uruguay no pasa, pero que tiene que ver con la presencia del crimen organizado, del lavado de activos. Y si vos das un pasito para acá, das un pasito para allá, no solo te encontrás en un país chico como Uruguay, con que todo más o menos gira en el mismo círculo, sino que además todavía parece medio incomprensible cómo los políticos se introducen en esas realidades sin darse cuenta del fenómeno, ¿no? Te pongo este ejemplo cortito, aprovechando el tema Aguiar. Aguiar, más allá de haber traído a Boreal y a este proyecto de producción del cannabis medicinal, era un hombre de la noche puntaesteña, ¿no? Era un hombre que totalmente. tenía relaciones con otros empresarios, por ejemplo, los dueños de Magnum, ¿verdad? Hombre que tenía una serie de emprendimientos y de negocios que cualquier hijo de vecino se da cuenta. A ver, ese famoso comentario de la doña de barrio, ¿no? Que uno puede decir, uff, mucha... pero ¿qué hace fulanito de tal con un auto de alta gama? Correcto. Yo en una doña de barrio puedo pensar que es un comentario malicioso. Ahora, en un dirigente político y dirigente de gobierno, bueno, cuesta un poco. O sea que efectivamente yo no sé si llamarlo una ideología mafiosa, pero sí hay en el Uruguay, se ha naturalizado una práctica donde todos estos elementos del narcotráfico, del lavado de activos y del crimen organizado, yo te podría decir que ya es uno más entre nosotros. El sistema político, desde mi punto de vista, lo he dicho públicamente, incluso se me ha discrepado públicamente, el sistema político está notoriamente intoxicado y contaminado. No estoy atacando a ningún político, estoy hablando del sistema político, que es muy diferente. Y a las pruebas me remito todo lo que está aconteciendo desde antes del tema Marcet y después del tema del pasaporte de Marcet hasta nuestros días, coronándose con el episodio de Aguiar en las últimas semanas. Entonces, creo, yo soy convencido que sí, la ideología mafiosa está instalada soberanamente y desgraciadamente en nuestro sistema y a veces reina la candidez o el negacionismo de un panorama que puede llevarnos a un futuro, a la realidad de Rosario, Argentina, a la realidad ecuatoriana o a la realidad, pero va de acorde a nuestra cultura, obviamente. Nosotros no somos un país violento, Ricardo. Somos un país calmo, pacífico. Las violencias se dan en sociedades como colombianas, mexicanas, argentinas, paraguayas, donde hay un toque de violencia muy fuerte. Bueno, sintetizando, quiero que me des un mensaje final o una reflexión final a la audiencia desde quien vive en quien ha vivido esta circunstancia y que de alguna forma, que ha tenido el apoyo de APO, ha tenido el apoyo de colegas, ha tenido el apoyo del ámbito, del universo periodístico, de que dentro de cuál es tu reflexión final en el reservorio, qué queda, qué va a quedar y qué podemos esperar de este tipo de prácticas intimidatorias ante una tarea de alguna forma de lucha por la verdad o poner en denuncia la verdad, que es lo que en realidad compete al periodismo libre de investigación, no contaminado por ideologías partidarias o otro tipo de situaciones.
¿Cuál es tu reflexión final? Sería interesante para la audiencia de Antimafia. Bueno, mira, en principio, un gran reconocimiento y un gran agradecimiento no solo a la mayoría de los colegas de nuestro medio, sino también te podría decir que algunos mensajes de apoyo de lo que podríamos denominar como el arco democrático de este país, dentro del sistema político. Eh, Luego han habido algunos silencios, yo te diría que esperables, pero que reafirman nuestro concepto de que estamos ante la presencia de un blindaje mediático. Y en definitiva yo te diría que en realidad, un poco lo que te decía hoy, esto no hace más que reforzar. Hoy lo hablaba con unos colegas de Radio Claridad de Colonia FM. En algún momento yo hice la opción por elegir este oficio, con lo cual hay una determinación personal, una decisión personal. Pero también, de alguna manera, yo era consciente. A ver, yo no soy una carmelita descalza, que un día me pasaron una denuncia y me tiré a ver qué pasaba y yo descubrí que podía llamar a los 1000 demonios, ¿no? Porque además esta fue la más mediática, esta fue la más, si querés, contundente, por lo que te decía hoy del involucramiento familiar, pero ojo, acá en nuestro oficio vos recibís mensajes de militares enojados, pero también recibís de doñas de barrio, de políticos, ni que hablar, ¿no? Incluso te diría que muchos mensajes políticos de políticos a veces son más agresivos que esto que recibí por parte de los militares. Con lo cual, bueno, acá hay una opción que hemos hecho, en particular en este tema de cantinas militares y del hospital militar, pero sobre todo de cantinas militares. El tiempo nos dio la razón, las instituciones que tenían que tomar cartas en este asunto lo hicieron y confirmaron estas denuncias. Así que a nosotros no nos queda mucho más, te diría, que seguir transitando por este camino. Esto te diría, no como primicia, pero como una reacción esperada. En estos días, te podría decir que hay un ejército de soldados hambrientos por hacer denuncias de situaciones que viven dentro de la fuerza. Al punto que estoy dosificando porque te llega de lo que te imagines, de desvíos de fondos, de estratos, acosos laborales, acosos sexuales, soldados, ahora que me hacen llegar denuncias de soldados que se han suicidado dentro de los cuarteles, ¿no? Exacto. Y nos decían, la policía habla mucho del alto índice de suicidios dentro de la policía, pero no saben lo que pasa en los cuarteles militares del interior. O sea, eh, tenemos trabajo para seguir. Hay te podría decir que una decisión filosófica de vida, como decías, porque creo que ese es nuestro rol en la sociedad. ¿Cuál es el rol que cumple fulanito de tal que se dedicó al periodismo? ¿Para qué es útil en la sociedad? Bueno, en nuestro caso entendemos que nuestra utilidad es esta, es poder poner arriba de la mesa de la sociedad, decir, bueno, miren, estas cosas están pasando. Alguien debería preocuparse, pero además ocuparse, porque creo que es el otro tema que tenemos con estos problemas de crimen organizado. Todo el mundo se preocupa, pero ¿y quién se ocupa? Digo, y cuando digo ocuparse, ocuparse realmente, ¿no? Exacto. Gracias por todo tu tiempo, tu palabra, tu trabajo. Coincidimos, hay que ocuparse. Y creo que desde nuestros sitiales de trabajo, nuestras trincheras son las mismas. Tenemos que ocuparnos también con transparencia, honestidad y con valentía. Las amenazas de muerte sí siempre han sido una constante. En el caso personal mío, en 30 años de crónica policial me han amenazado muchas veces, me han llamado a mi casa de madrugada y bueno, pero nunca ha pasado más. Pero evidentemente hay dos fracciones que están en confrontación. El hombre que trabaja y vive su oficio con honestidad y el hombre que donde esté, sea cargo institucional o no, se contamina con mentalidades criminales e ideologías criminales. Y así está el mundo, evidentemente marchando sobre esos dos carriles. Gracias.